Muy buenos días, queridos amigos, qué hermoso realmente estar con ustedes y darles la bienvenida a Domingo es Fiesta para conocer mejor la palabra de Dios y ser mejores personas. Mi nombre es Carlos González y estoy acompañado del Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, a quien le damos el saludo y también la bienvenida. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en Domingo de Fiesta, que es un programa que busca que conozcamos más en profundidad la palabra de Dios. Hoy, Carlos, nos toca el texto del envío de los 12 y las instrucciones que les dio Jesús, así es que te invito a profundizar en las enseñanzas que nos ofrece el Evangelio de hoy. Un poco antes de este relato, Jesús fue a Nazaret a visitar a su familia y a anunciar a sus coterráneos que el reinado de Dios está llegando y que si queremos participar de él, tenemos que colaborar con Dios. Es necesario recordar que el proyecto de Dios es que todos volvamos a Él y estemos con Él, pues el sueño de Dios es que todos vivamos y seamos felices. Bueno, pues la Escritura se refiere a este proyecto que Dios tiene para nosotros, como sus deseos, sus designios, su plan, pero en particular los llama su voluntad. Lo que significa que para realizar esa voluntad de vida que Dios tiene para nosotros, el Hijo se hizo hombre y Jesús nació, creció y anunció el reino, y por hacer esto lo mataron. Pero sabemos que resucitó porque Dios es vida y la vida es más fuerte que la muerte. Bueno, pues Jesús hizo hombre y nació en el mundo solo para hacer la voluntad de su Padre y para que pueda reinar. Y quiso que nosotros hiciésemos también su voluntad. Además, en el Padre Nuestro nos enseñó a pedir hacerla. Nosotros decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, que se haga tu voluntad siempre y en todas partes. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos enseña cómo podemos colaborar con Dios para transformar este mundo para bien. Así es que te invito a conversar acerca de él. Bueno, Gerardo, entonces empecemos nuestra conversación. Mi primera pregunta sería, ¿cómo así es que Dios necesita de nuestra colaboración? ¿No se supone que Él lo puede todo? Claro, es voluntad de Dios que todos volvamos a Él y vivamos para siempre con Él. Pero para hacer realidad este deseo, Dios necesita que lo ayudemos. Tu pregunta es, ¿y por qué Dios necesita de nuestra ayuda? Bueno, en realidad Dios requiere de nuestra ayuda, no porque Él no pueda llevar adelante su voluntad sin que lo ayudemos. Pues como bien dice, Dios es Dios y puede hacerlo todo sin nosotros. Lo que sucede es que a Dios le gusta que lo ayudemos. Le gusta que colaboremos con Él, algo así como sucede con un papá o mamá a quienes les gusta que sus hijitos pequeños los ayuden. En realidad los niñitos son un estorbo y más rápido y mejor lo pueden hacer los papás sin la ayuda de sus hijos, pero a ellos les gusta que los ayuden. Así también sucede con Dios. A Él le gusta que le demos una mano, pues además al hacerlo nosotros mismos nos realizamos en la vida. De la misma manera, Dios puede salvar sin ayuda de nadie, pero a Él le gusta salvar por medio de su iglesia. Bueno, pues el Evangelio de Dios de hoy se centra en nuestra colaboración y nos invita a reflexionar en lo que Jesús desea que hagamos quienes lo seguimos. Si observamos el texto con atención, podemos ver que está claramente delimitado por una introducción y una conclusión. La introducción señala el objetivo del envío, pues dice el texto que lo fue enviando dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y la conclusión indica que el objetivo fue alcanzado con éxito, pues dice el texto, echaba muchos demonios, ungía con aceite a muchos enfermos y los curaba. Así que te propongo ver con más detenimiento esa introducción y conclusión, pues encierran y aclaran lo que Dios desea para nosotros. Claro, Gerardo, entonces, ¿por qué no empezamos con precisamente la introducción? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que nos quiere decir? El relato empieza diciéndonos que llamó Jesús a los 12. Bueno, los 12 son los apóstoles. Como saben, apóstol significa enviado. Y en cuanto a responsables y cabezas de las comunidades, representan a toda la iglesia. Ahora bien, cuando Marcos nos dice que Jesús llamó a los 12, en realidad lo que nos está diciendo es que llamó a toda la iglesia. Pues Dios nos llama a todos y espera que todos lo ayudemos. Luego es la iglesia entera la que debe responder y colaborar con Él. Después el texto nos dice que Él lo fue invitando de 2 en 2. Me dirás, ¿y por qué de 2 en 2? Porque según la ley de Israel, para que un testimonio, en este caso el anuncio de la buena noticia, tenga credibilidad,
este debía ser refrendado por 2 o 3 personas. Por tanto, el anuncio hecho por 2 garantiza las bondades del anuncio. Pero ir de 2 en 2 también indica que se trata de una tarea del cuerpo de la iglesia. Y esto porque el anuncio de la buena noticia no es un encargo privado, sino una responsabilidad de todos. Porque no es una iniciativa de la iglesia, sino que obedece al mandato de Jesús. Gerardo, tenemos una consulta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego continuamos con tu respuesta. Padre, mi nombre es Diego. Según el texto, parece que Jesús envía a su iglesia a sus discípulos con autoridad. ¿Qué significa? ¿Nos podría aclarar este punto, por favor? Claro, Diego, con mucho gusto. Mira, como bien dices, el Evangelio dice que los envió dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, los envió con poder sobre los espíritus inmundos. Sucede que esos espíritus inmundos representan todo aquello que se opone al reinado de Dios. Representa todo lo que nos aleja de Él y nos orienta hacia la muerte. Representa aquella fuerza espiritual que nos sugiere elegir y hacer lo que nos separa de Dios. Aquella fuerza que nos tienta y atrae a actuar mal y a hacer daño. Y como de lo que se trata es de que todos vuelvan a Dios, estos espíritus inmundos representan aquello contra lo cual hay que luchar y oponernos, como son la corrupción, la prepotencia, las injusticias, las mentiras, las infidelidades, etc. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús cuando envía a su iglesia con autoridad? Que el trabajo al que nos envía va a sufrir una fuerte resistencia, pues al enemigo no le gusta que Dios reine, y en consecuencia se le va a oponer. Pero tener autoridad sobre ellos indica que nosotros tenemos la fuerza para oponernos y que siempre que usemos dicha autoridad, podremos vencerlos. Excelente, Gerardo. Te pido por favor unos segundos. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con este importante diálogo. Estamos en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste en nuestro Domingo es Fiesta, conversando sobre cómo podemos colaborar con Dios para transformar este mundo para bien. Gerardo, dijiste también que la conclusión del Evangelio encierra y aclara lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué es lo que has querido decir con esto? Bueno, en este caso, Carlos, la conclusión del relato nos dice que el objetivo del trabajo se ha cumplido. Pues dice el texto que ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La iglesia salió a anunciarles a todos que si quieren ser felices y vivir para siempre, tienen que convertirse. Es decir, tienen que volverse hacia Dios. Y si no damos ese primer paso, nunca alcanzaremos la meta. Pero también dice que echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Las palabras echaban a muchos demonios indican el esfuerzo y la lucha de la iglesia contra el mal. Su enfrentamiento contra todo aquello que desvía al hombre de la vida. Y las palabras ungían con aceite a muchos y los curaban, señalan los éxitos de la iglesia en reorientar a muchos hacia la curación, hacia la salud y hacia la vida. Así también nosotros, si queremos ayudar a Dios a reinar, tenemos que invitar a todos a convertirse a Dios, a luchar contra el mal y a ungir y curar a todos para que se sanen. Ahora queda por explicar el texto que está en medio entre la introducción y la conclusión. ¿Y qué es lo que hay en medio entonces? Me queda claro que lo que tenemos que hacer es ayudar a Dios a reinar, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues en el texto central Jesús nos explica exactamente esto. En otras palabras, nos va a enseñar cómo debemos hacer este trabajo, según su estilo o modo de proceder. Por tanto, aquí nos dice que si queremos ayudarlo, tenemos que hacer como Él, recorrer, anunciar y difundir la buena noticia, pero a su manera. Y nuestra primera preocupación deberá ser anunciar la buena noticia y ayudarlo a que su voluntad se realice haciendo como hizo Él, acercándonos a quienes están lejos de la vida y encaminarlos hacia Dios. Pero para poder hacer esto, como hay que prepararnos, ¿qué debemos llevar? Dice el texto que les encargó que lleven para el camino solo un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, y que lleven sandalias, pero no una túnica de repuesto. Bueno, esto significa que para ayudarlo a reinar, debemos llevar solo lo que tenemos puesto, el bastón y las sandalias, y nada más.
Es decir, solo los medios que nos permiten caminar y anunciar su mensaje. En ese tiempo la mayoría caminaba sin zapatos, pero debemos ir con sandalias, pues llevarla significa usar aquellos medios que te permitan avanzar más. Y de lo demás, qué comer y dónde dormir, Dios se encargará. No hay que preocuparnos de ello, pues Él siempre proveerá lo que sea necesario para nuestro sustento. Esto que nos dice Jesús es realmente extraño, pues dice que no llevemos nada que nos facilite el sustento personal, que no nos preocupemos de lo que vamos a comer, ni pan, ni alforja, ni monedas. Y esto porque la misión a la que nos envía supone confiar totalmente en Dios. Jesús nos está enseñando que no pongamos nuestra confianza y seguridades en las cosas materiales, sino solamente en Dios, y que nos arriesguemos poniéndonos en marcha, que Él proveerá. En síntesis nos anuncia que si nos jugamos por Él, Él estará con nosotros y cuidará de nosotros. Ahora, Gerardo, la conclusión del texto nos habló de los éxitos de la misión, pero el Evangelio nos dice que la misión tuvo éxitos, pero, ojo, también fracasos. ¿Cómo nos explicas esto? En efecto, Carlos, Jesús nos anuncia que en este trabajo habrá ocasiones en donde seremos bien recibidos y en otras no. Dice el texto, quédense en la casa en donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Aquí Jesús responde a la pregunta de cómo el discípulo se sostendrá. Y su respuesta es que se ocupe la comunidad de la iglesia. Por eso dice, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Lo que sucede es que los creyentes están en la obligación de mantener a la iglesia y su misión, porque ellos mismos son iglesia y porque deben colaborar a extender la buena noticia. Apoyar la misión de la iglesia es un deber de gratitud de parte nuestra, y es una pequeña retribución a Dios por tanto bien recibido. Hay pues que apoyar a la iglesia con nuestras limosnas y donaciones. Y cuando seamos bien recibidos, nuestra tarea será reorientar a todos hacia Dios, es decir, luchar contra el mal. En otras palabras, echar demonios y curar. Y cuando hayamos creado un espacio de vida, un espacio en donde Dios reine, entonces nos podremos ir y continuar nuestro trabajo en otro lugar. Gerardo, pero yo más bien me refería al caso de que la iglesia o el anuncio de la buena noticia no sea bien recibido. ¿Cómo afrontar, cómo hacer en esa situación? Bueno, pues puede suceder que el anuncio de la iglesia no sea bien recibido o que en ocasiones no seamos bien recibidos ni escuchados. Cuando esto sucede, ¿qué tenemos que hacer? Si la gente no quiere libremente orientarse hacia la vida, no hay nada que podamos hacer. Pues Dios nos ha creado libres para poder elegir, y la vuelta a Dios debe ser una respuesta libre y voluntaria. Más aún, Dios no puede castigar a nadie por elegir contra Él, porque somos libres. Lo que sucederá es que quien elija así se pondrá a caminar un camino de desilusiones, soledades y tristezas. Un camino que Dios no hubiese querido para esa persona. Por tanto, no queda sino respetar la decisión libre de cada uno. En esos casos solo queda marcharnos de esa casa y de ese pueblo e irnos a otros lugares en donde sí sea posible ayudar. Y la expresión sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa es una señal de rechazo. Una señal para indicar que ellos, habiendo tenido la ocasión de vivir y ser felices, no quisieron acoger la buena noticia, y más bien eligieron un camino de desgracias y tristezas. Significa dejar en claro que se les quiso ayudar y no quisieron, y que la responsabilidad de sus soledades y tristezas no es la iglesia, sino ellos. Y finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar del Evangelio de hoy, Gerardo? Conclusiones que nos ayuden en nuestras vidas. Bueno, diría que podemos sacar un par de conclusiones. Primero, tomar conciencia de lo que tenemos que hacer en la vida es colaborar con Dios en su proyecto de dar vida. Tomar conciencia de que tenemos que ayudarlo a dar vida. Lo hacemos ayudando a quienes nos encontremos y en todo lo que podamos. Pero especialmente ayudamos a Dios debemos ayudarla a que vuelvan a Dios buscando que vivan con dignidad, ayudándolos a resolver sus necesidades, a mitigar sus dolores y encontrar tranquilidad en la vida. Pero sobre todo procurando que vivan en paz y que rijan sus vidas con la luz de la verdad y la justicia. Y segundo, estar convencidos de que si nos ponemos a trabajar para Dios, Él se preocupará de que nada nos falte y que todo salga bien.
Eso significa que toda nuestra confianza la tenemos que poner en Dios y nunca en los medios. Y significa ponernos a trabajar, pero sabiendo que el trabajo y los resultados finales se deben a Él y que lo único que hacemos es tratar de ayudarlo. Como diría San Ignacio, debemos hacerlo todo lo mejor que podamos como si el resultado final dependiese de nosotros, pero sabiendo que en definitiva el resultado final depende solo de Dios. Pidámosle pues a Él por todos aquellos que con su rectitud de vida y sus actos trabajan y colaboran para que Él reine y nos dé su gracia para hacer lo mismo. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por enseñarnos que debemos tomar conciencia de lo que tenemos que hacer en la vida. Lo que tenemos que hacer en la vida es colaborar con Dios en su proyecto de dar vida. Y esto es tan bueno, Gerardo, como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 16 de julio la iglesia celebra a la Virgen del Carmen. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Bueno, efectivamente, Carlos, el 16 celebramos a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen o Virgen del Carmelo es una de las tantas advocaciones de la Virgen María. El nombre Carmen viene de la palabra hebrea Carmel, que quiere decir belleza u obra de Dios, y que en castellano designa a un hermoso jardín o un paradisíaco jardín. Por ejemplo, se llama Cármenes a los hermosos jardines floridos andaluces. En Andalucía, a los jardines hermosísimos llenos de flores se les llama cármenes. Esta palabra viene del término árabe karm, que significa jardín o viñedo. Luego, la Virgen del Carmen se podría traducir como la hermosa o la bella del jardín de Dios. Y su origen se encuentra en el Monte Carmelo, un hermoso lugar en Israel al noroeste de Jerusalén, muy cerca del puerto de Haifa. Sucede que según la tradición bíblica, en una de las cuevas del Monte Carmelo vivió el profeta Elías y seguramente también el profeta Eliseo. Al inicio del siglo XIII de nuestra era, un grupo de ermitaños se fue a vivir al Monte Carmelo, dando origen a la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o también llamados carmelitas. En 1251, la Virgen se apareció a San Simón Stock, superior general de los carmelitas, y según la tradición le entregó un escapulario, prometiendo la salvación a todos los que lo llevasen. La devoción de la Virgen del Carmen se difundió por todo el mundo, y gracias al esfuerzo de los carmelitas tuvo especial arraigo en el mundo de habla hispana. A la Virgen del Carmen también se le llama Estrella del Mar, o en latín Stella Maris, y es patrona de los marineros. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta buena noticia y por todo lo que nos explicas. Hemos llegado ya a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, pues pidámosle a la Virgen del Carmen que celebremos pasado mañana su fiesta, para que nos acompañe pues a seguir mejor a Jesús, y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos bendiga y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes, y a todos les deseo un buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Un fuerte abrazo, Gerardo, un fuerte abrazo también a cada uno de nuestros oyentes. Que tengan un excelente domingo, un excelente fin de semana. Nos encontramos en una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.